Bueno, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a ver en este caso los métodos de extracción. Y dentro de ellos vamos a ver el proceso de extracción. Vamos a ver también algunos aspectos que se deben tener en cuenta durante el proceso de extracción. Y por último vamos a ver los factores que van a afectar o van a modificar el proceso de extracción. ¿Qué cosa es la extracción como tal? La extracción es un proceso que consiste en separar el principio activo o los principios activos que están presentes en una droga y poderlos utilizar o poderlos agrupar para luego con ellos elaborar un determinado fitomedicamento o un medicamento como tal. La extracción puede ser una extracción desde el punto de vista mecánico, puede ser con ayuda de calor o puede ser una extracción en el cual se empleen solventes. La extracción mecánica, pues, es el simple mecanismo de realizar la expresión de una droga, que esta puede ser, como ven, desde el punto de vista manual o puede ser con ayuda de una prensa mecánica. En el caso de la extracción con calor, consiste en aumentar la temperatura con el cual va a aumentar el movimiento caótico interno de las células que conforman la droga y esto va a conllevar a la ruptura de las paredes o de la membrana que separan la droga del medio extracelular. Por consiguiente, va a producir la extracción del contenido que está presente dentro de la droga. En este caso, se extraen algunos principios activos. Bueno, en el caso de la extracción con solventes pueden ser de dos tipos, pueden ser líquido sólido, pueden ser sólido, líquido líquido. Y en el caso de la extracción líquido-líquido, pues se debe cumplir que los líquidos, en primer lugar, que se empleen en la extracción, deben ser ambos immiscibles. Debe existir un coeficiente de reparto en el caso del metabolito que se va a extraer mayor en el líquido que se va a extraer. En este caso, debe el principio activo ser capaz de tener mayor disolución en el líquido que se está empleando en la extracción y ambos líquidos deben ser completamente inertes. En el caso de una extracción sólido-líquido, pues esta va a responder a la ley de Fick. ¿Y en qué consiste la ley de Fick? Dice que la cantidad de sustancia que va a difundir desde dentro de las células que conforman la droga al medio extracelular dependen principalmente de qué grado de difusión va a tener los metabolitos que van a pasar desde el medio intracelular al extracelular, en este caso al extracto como tal. Va a depender también de la superficie de contacto que va a tener ese líquido con la droga, es decir, el grado de división de la droga. Va a depender de la diferencia de concentraciones de sustancias en ambos lados de la droga. En este caso, de este principio activo va a difundir desde la zona más concentrada a la menos concentrada. Y como tal, en este caso, se necesita para que aumente esa difusión una diferencia de concentraciones. Va a depender también del espesor o, en este caso, el grosor de la capa o la membrana que tenga que atravesar ese principio activo desde dentro de la célula hacia el exterior y depende también del tiempo de exposición que va a tener ese solvente con la droga. Ahora, en el caso del coeficiente de difusión interna, este va a depender principalmente del coeficiente de difusión molecular. ¿De qué depende el coeficiente de difusión molecular? Depende de la constante de los gases, depende también de la temperatura absoluta en que se emite en grados Kelvin, dependen del número de Avogadro que es fijo para un mol. En este caso, un mol de cualquier sustancia equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Depende principalmente también del radio de la partícula, es en este caso el tamaño de partícula. Y por último, también depende de la viscosidad que tenga el medio o el disolvente a extraer. Ahora, ¿cuáles van a ser o qué factores pueden influir en la extracción de un determinado principio activo con ayuda de un disolvente? En primer lugar, el grado de división de la droga. Si aumenta el grado de división de la droga, como consecuencia aumenta el coeficiente de extracción de la planta. Esto quiere decir que si aumenta el grado de división de la droga, va a aumentar el área superficial a la cual se va a exponer
el disolvente con la droga y como consecuencia va a tener un mayor grado de extracción. Pero aquí se cumple que este grado de división no debe ser infinito, puesto de que en la medida que aumente este grado de división, pues trae como consecuencia que esto forme una especie de torta, una especie de algo que impida en este caso, el disolvente que pueda exponerse con todo en medio de la droga y como consecuencia, lejos de facilitar la absorción, pues se convierte prácticamente en un obstáculo. Por tanto, se plantea, según algunas normas, que en el caso de las hojas, las flores y los tallos herbáceos, el grado de división no sea menor que 5 milímetros. En el caso de las raíces y tallos leñosos, no sea menor, es decir, no sea menor de 2 milímetros, y en el caso de las semillas, sea hasta aproximadamente 1 milímetro. Por otra parte, vemos que si aumenta el grado o la diferencia de concentraciones a ambos lados de la membrana que separa la célula del medio extracelular, pues va a aumentar también el coeficiente de extracción, porque esto va a hacer que difunda mayor principio activo desde el interior de la célula a el exterior, que está menos concentrado, y como consecuencia, pues esto contribuye a una mayor extracción. Por otro lado, si el espesor, o el espesor o el grosor de la droga o de las membranas que separa el medio interno del medio externo aumentara, pues esto trae como consecuencia una disminución del coeficiente de extracción. También si el tiempo de exposición al que está el disolvente con la droga aumenta, pues esto trae como consecuencia que se aumente también el coeficiente de extracción de la planta. En el caso de la difusión interna, ya habíamos visto que depende de la difusión molecular. Si aumenta la temperatura, pues como consecuencia va a aumentar la difusión molecular y como consecuencia esto trae que aumente el grado de difusión interna y también va a aumentar el grado, es decir, el coeficiente de extracción. Si aumentara el radio de la partícula, es decir, si aumentara el radio de partícula, las partículas van a ser mayores, va a haber menos área superficial y como consecuencia va a disminuir el grado de difusión molecular y por último disminuye el coeficiente de difusión interna y el grado de extracción también tiende a disminuir. En el caso de la viscosidad del medio, si utilizamos un solvente que es mucho más viscoso, esto trae como consecuencia que va a disminuir el grado de difusión molecular y por último disminuye el grado de difusión interna y el grado, en este caso, el coeficiente de extracción. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos el grado de absorción del solvente? Es decir, para nosotros poder extraer, lo que sucede es que el solvente primero pasa al interior de la célula, disuelve los principios activos que están presentes dentro de ellos y luego comienza a difundir esos principios activos desde el interior de la célula hacia el exterior. Si la célula está completamente seca, pues el solvente tiene que pasar. Si aumenta el grado de absorción de ese disolvente, pues más rápido va a aumentar también la disolución y como consecuencia aumenta el coeficiente de extracción. Esto es solo si la droga aumenta el grado de absorción, solo si la droga contiene un 20% o mayor de un 20% de humedad, por lo que se requiere para aumentar o para previo al grado, es decir, al proceso de extracción, se requiere un proceso de humectación, donde en este caso la droga debe ser humectada antes de comenzar el proceso de extracción. Si en caso de que se fuera a hacer una extracción con un disolvente orgánico, pues en este caso el grado de absorción va a disminuir si la droga está más húmeda. Se debe principalmente a que los solventes orgánicos son poco solubles en el medio acuoso y como consecuencia, si la droga está muy húmeda, este va a dificultar hasta cierto punto la absorción de ese disolvente orgánico.
Por tanto, la aumentación de la droga, según algunas normas, requieren que para en caso de raíces o cortezas leñosas, el grado de aumentación sea aproximadamente 1,5 veces el peso de la droga. En el caso de las hojas o tallos herbáceos, hasta 2,0 veces el peso de la droga. Y en el caso de la semilla, debe ser hasta 3,0 veces el peso de la droga. En este caso, el peso de la semilla. Ahora, esta aumentación se rige por esta ecuación donde el volumen complementario de agua a emplear para la aumentación depende del volumen final del extracto que yo vaya a obtener de ese coeficiente de absorción de agua, en este caso lo que hemos visto anteriormente, y también depende de la proporción de la droga, en este caso del solvente. Un ejercicio común que podemos realizar en el caso del cual será la cantidad complementaria a aumentar, en este caso de droga a partir de flores, previo a la extracción, la cual va a tener una proporción de droga solvente de 10 en 180. Si llevamos a cuenta esto, la cantidad de disolvente que se va a necesitar para comenzar previo a la extracción serán de 200 mililitros. Y esto debe ser, puede decir, el grado de aumentación, el tiempo de aumentación debe estar dentro de 15 a 4 horas. 15 minutos a 4 horas. Ahora, ¿qué otros factores pueden influir en el proceso de extracción? Es el pH disolvente. El pH disolvente es importante si, dependiendo el tipo o la naturaleza del principio activo que vamos a extraer. Si el principio activo que vamos a extraer es un metabolito que es completamente ácido y nosotros vamos a emplear un pH con un pH básico, pues este va a formar una sal y aumenta el grado de hidrosolubilidad y como consecuencia aumenta la disolución y esto conlleva a que aumente el coeficiente de extracción. No así si es lo contrario, si el caso del metabolito que vamos a emplear es un metabolito básico, pues ocurre todo lo contrario, porque el pH de disolvente va a mantener al metabolito en su forma molecular y en la forma molecular la que es menos hidrosoluble, es decir, es más liposoluble. La forma iónica es la más hidrosoluble y esta tiende a atravesar con facilidad las membranas. Debo decirle que en el caso de las membranas que separan las células de la droga del medio extracelular, cuando ésta se encuentra en condiciones vivas, es muy selectiva y esto no sucedería si la droga estuviera viva. Ahora, cuando se procesa la droga, es decir, se separa de su medio natural, se procesa la droga y esta droga muere, se van a formar pequeños, es decir, se va a formar, la membrana va a contener pequeños tabiques o pequeños puertas por donde van a difundir estos principios activos. Y lo mismo sucede en el sentido de que se emplee un solvente o no y el grado de disolución que tenga ese principio activo en ese disolvente. Otro de los factores que afecta a la extracción es que no se cumplan con la estandarización de la droga. Este punto lo vamos a ver mucho más adelante, pero si no se tienen en cuenta los parámetros que hemos visto anteriormente, el grado de humedad o de aumentación de la droga, el grado de división, el grado de exposición, el tiempo de exposición, la temperatura, la viscosidad del medio, etcétera, pues estos parámetros de alguna manera u otra pueden disminuir el coeficiente de extracción si no se cumple con ellos. Como conclusiones, debemos decir que el proceso de extracción requiere conocer principalmente el método de extracción más idóneo de acuerdo al metabolito que usted va a obtener. También requiere identificar el fundamento de cada, es decir, requiere que usted conozca el fundamento de cada método de extracción que usted va a hacer y qué parámetros y variables usted va a emplear para poder monitorearlo y optimizar de esta manera el proceso de extracción. Requiere, como consecuencia, identificar los factores que intervienen en el proceso de extracción. Y hasta aquí
podemos llegar con nuestra conferencia. Muchas gracias.